Y sigue diciendo la palabra, mire, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es decir, que si usted está recibiendo a un siervo, una sierva, un profeta de Dios, usted va a tener recompensa de profeta. No sé cómo será eso, traté de investigarlo, pero todavía estoy en trámites de poder alcanzar un poco más de conocimiento de todo eso. Pero dice que va a recibir una recompensa según de la persona que usted está recibiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sigue diciéndole aquí la palabra del Señor. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de... Decirle a que tenés a tu lado, vos sos justo. Yo sé que en este momento hay muchos pensamientos encontrados. Y estoy seguro que a la persona que usted le dijo, dígaselo para el otro lado. Dígale, vos sos justo. También tiene el mismo problema. ¿Ven lo que le digo? ¿Qué es lo que nosotros vemos? La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Pero sí dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Es decir, que no es lo que yo creo de mí, sino lo que soy. Les cuento, y quiero hacer un pequeño paréntesis, les cuento un pequeño testimonio. Los otros días hablaba con uno de los hermanos que han sido levantados pastores y me dice, ¿cómo me cuesta todavía poder ver que soy pastor? Tengo el título, estoy actuando como eso, pero me cuesta a mí verme. Y yo le decía, mira, eso no es nada nuevo, es totalmente sencillo y es totalmente normal. Yo recuerdo cuando nuestro pastor, después de muchos años de liderar jóvenes y trabajar con niños junto con mi esposa, el pastor nos levanta y nosotros somos enviados como pastores, como encargados de obra a un lugar. Y entonces la gente, donde nosotros llegábamos, nos decían pastores. Y cuando nos decían pastores yo me daba vuelta y decía, aquí vino el pastor. Y por mucho tiempo a mí me costaba entender que yo había recibido por una bendición, por una imposición de manos y un delegar de autoridad y de poder, yo había recibido eso que el pastor nos había dado. Es decir, que una cosa es que uno se autoproclame y otra cosa es que uno vaya enviado y reciba la bendición porque uno tiene autoridad sobre cualquier cosa porque es una autoridad delegada. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, que más allá de lo que yo creía, y más allá de lo que mucha gente creía, porque éramos muy jovencitos, y entonces teníamos ovejitas que tenían más de 50 años, 60 años, y había ovejitas que nos decían pastorcito, como para no ofendernos y no decirnos que no nos veían como pastores, nos decían pastorcito. Aún así sonaba un tanto ofensivo, pero nosotros cariñosamente entendíamos que era todo un proceso, que nosotros entendiéramos que lo éramos, y que funcionáramos en esa autoridad y también la gente pudiera ver que aunque la edad parecía ser demasiado joven, había una autoridad que era delegada, que venía de parte del pastor, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y que las cosas iban a empezar a ocurrir. Cuando las cosas comenzaron a ocurrir, cuando las señales comenzaron a seguir esa autoridad delegada, la gente comenzó a vernos ya ahora como pastores. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque a nosotros nos llevó un tiempo más entender lo que éramos delante de Dios, ya Dios había delegado estas cosas sobre nosotros. Lo mismo le pasó a David. David había sido ungido rey, pero andaba escondiéndose en las cuevas hasta que pudiera entender que era rey porque ya había sido ungido por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. Decirle al que tenés al lado tuyo, de la misma manera, tenés que comenzar a poner en práctica. Vos sos un siervo, una sierva de Dios. Vos sos un ungido del Señor. Vos sos una persona que está siendo embajador en las manos del Señor. Aunque no lo veas, tenés autoridad de embajador. ¿Cuántos me dicen amén? Para llevar la palabra del Señor, para obrar en el nombre del reino. ¿Cuántos me dicen amén? La máxima autoridad de embajador ha sido dado a su pueblo. Y aunque esto a veces nos cuesta, es importante que nosotros podamos entenderlo. Y el que recibe
a alguien que tiene esa autoridad, recibe la bendición que esa persona aporta. Yo trataba de entender esto, por qué pone primero el profeta, por qué pone después a las personas que han recibido esta bendición. Y entendí algo que dice allí en el versículo 42, dice, y de cierto os digo que no perderá su recompensa según el tipo de persona que le esté recibiendo. La persona porta una bendición de parte de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y según esa medida de fe y según eso que nosotros procedemos en las cosas del Señor, donde quiera que vamos, somos embajadores con esa autoridad espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Donde quiera que vamos, si estamos bajo orden, si estamos bajo sujeción, si estamos bajo una iglesia sobre una cabeza y somos parte del cuerpo de esa cabeza, Dios está soltando sobre nosotros esta bendición. Por eso escuchamos los testimonios que escuchamos, que no es necesario que el pastor sea el que tenga que ir a orar a la célula, sino que la gente que está bajo ese gobierno del Señor tiene esa autoridad para orar en la célula, para orar en la calle, para orar en un negocio, para orar en un ensayo, para orar donde quiera que sea. Mientras están haciendo la limpieza le han aparecido diamantes. Es decir, usted puede estar haciendo lo que sea, pero usted es un bendito de Dios, usted es un embajador del reino del Señor y no debe de sorprendernos de recibir una bendición que viene de parte de Él. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Porque usted ha recibido, no ha rechazado, usted ha recibido y conforme a lo que usted ha recibido y no ha rechazado, Dios le ha dado. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Ahora, esto también tiene una responsabilidad. Y aquí viene, algunos dijeron, tiene una responsabilidad, dígale que tiene a su lado, crecer. Debemos de crecer porque hay mucho más todavía. Usted puede ser un embajador, pero usted tiene que tener un lugar. Usted tiene que tener una posición. Usted tiene que tener una madurez y un crecimiento sobre aquellas cosas que Dios le da. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El no quedarnos con lo que hemos recibido hasta hoy. Recibir a Cristo es muy importante. Hemos recibido salvación y aquí dice la palabra muy claramente que nosotros somos a partir de ese momento embajadores de Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que lo que nosotros hacemos estamos representando el reino de Dios. Es decir, que donde nosotros estamos, según como nosotros vestimos, según como nosotros hablamos, según como nosotros caminamos, según como nosotros hacemos y resolvemos, estamos representando el reino del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Para que un embajador, hablando en lo natural, sea levantado embajador, mínimamente es una persona que tiene que tener un conocimiento de su país. ¿Verdad? Porque está representando a su país. Un embajador tiene que conocer las leyes de su país y tiene que respetar las leyes de su país y hacer respetar las leyes de su país, aunque sea extranjero en otro lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora la Biblia dice que hemos sido enviados a distintos lugares como extranjeros. Quizás hemos sido enviados a un lugar donde nosotros estamos frecuentando, que no sean todos cristianos en ese lugar. Usted tiene que ir a su trabajo, sale de la reunión, y el que no tiene la bendición de ser su propio patrón, tiene que ir a rendir cuentas como empleado a un lugar. ¿Me está entendiendo? Pero aún así, tiene que seguir siendo un embajador de Cristo. Es decir, que lo que se diga, lo que se haga, lo que se hable, todo lo que se resuelva tiene que ser hecho según alguien que está representando el reino del Señor. Por eso nosotros tenemos que madurar en las cosas del Señor. Hay cosas en los hijos de Dios que pueden tener un cierto tiempo de tolerancia. Uno entiende que hay personas que quizás no tengan el conocimiento de algunas cosas que no se debe hacer. Pero llega un punto donde pasado un tiempo nosotros tenemos la obligación de querer aprender y de querer saber qué está bien y qué está mal.
tenemos una obligación de formarnos, de aprender de la palabra, de saber más del reino, de conocer más de esto que Dios nos está hablando. Porque recibir toda esta bendición y saber que podemos ir a golpear la puerta y sentirnos que nos da semejante autoridad, que si no nos reciben a nosotros, están rechazando al mismo Dios. ¡Wow! Eso suena muy fuerte, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro grado de madurez es lo que nos va a llevar a nosotros a entender que hay un nivel más, diga el que tiene a su lado, un nivel más, y solo se le puede dar a los adultos, dígale al que tiene a su lado, solo se le puede dar a un maduro, a un adulto. Y esto no tiene que ver con edad. En las cosas del reino no tiene nada que ver la edad. Yo estoy hablando de madurez y estoy hablando de adultez, pero estoy hablando de que quizás niños que hoy subieron aquí son mucho más adultos que los adultos mismos. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque esto depende del grado de fe. ¿Cómo yo voy a entender que una persona ha madurado? ¿Cómo voy a entender que una persona ha caminado en el Señor y es digno de recibir algo más de parte del Señor? Es que realmente esa persona tome un conocimiento mayor. Diga conmigo, dejando de ver cada cosa con ojos naturales y comenzar a ver con ojos espirituales. Es decir, que un maduro es alguien que ya no mira como ven los naturales, sino como ven los espirituales. Los naturales miden y llegan hasta donde sus ojos naturales le permiten llegar. Los naturales solo pueden llegar hasta donde sus fuerzas naturales le dan. Los naturales solamente pueden llegar hasta donde creen que sus fuerzas le pueden acompañar para poder alcanzar alguna cosa. Y cuando baja el sol, sienten que ya es tiempo de descansar. Sienten que ya es tiempo normal para ir a comer, para ir a casa, para descansar, para que comience un nuevo día. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo natural. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que son renovados en el Espíritu son aquellos que reciben nuevas fuerzas según el reino del Señor. Por eso mucha gente que hoy está madurando y está creciendo, cuando termina su trabajo natural durante el día, es gente que renueva sus fuerzas en el Señor. Y donde otros están descansando, hay otros que están predicando la palabra del Señor y extendiendo el reino de los cielos fuera de este lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es gente madura, esa es gente que trabaja, que se esfuerza, que va más allá de sus fuerzas.